Cuando Dios construye, nada es en vano. Reflexiones del Salmo 127. Mi hermano, mi hermana, respira hondo, silencia tu mente por unos instantes y permite que la presencia del Señor toque tu corazón. Hoy quiero invitarte a un camino espiritual que no es solo una reflexión pasajera, sino una jornada de transformación profunda. Cada palabra que vas a escuchar aquí no es un simple discurso, sino una semilla de fe que puede florecer en tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido exhausto, sin fuerzas para continuar? Tal vez hayas enfrentado días en los que cada esfuerzo parecía inútil, noches en las que el sueño no llegaba porque los pensamientos eran demasiado pesados. La mente inquieta, el corazón ansioso, el alma afligida. ¿Has estado así? Es en esos momentos cuando la palabra de Dios se convierte no solo en consuelo, sino en una guía segura. El Salmo 127 declara: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este salmo es como un faro que brilla en medio de la oscuridad. Nos enseña que no sirve de nada levantar proyectos, acumular logros, luchar con todas nuestras fuerzas si Dios no está en el centro. Toda construcción humana, por más hermosa que parezca, es frágil sin el cimiento divino. Imagina por un momento una casa construida sobre arena blanda. Puede tener paredes altas, ventanas elegantes y un techo bien trabajado. Pero basta una tormenta fuerte para que todo se derrumbe. Ahora piensa en una casa erigida sobre la roca. La lluvia puede caer, los vientos soplar, las aguas desbordarse, pero esa construcción permanece firme, porque su base es sólida. Así es la vida de quien confía en Dios. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿En qué has puesto tu confianza? Muchos confían en riquezas, otros en su propia inteligencia, algunos en contactos o influencia. Pero la palabra es clara: todo eso es vano si el Señor no está en la base. Es hora de reconocer que solo Dios puede sostener tu historia. Si deseas ver tus sueños convertirse en realidad, entrégaselos a Dios. Si quieres que tu familia permanezca unida y protegida, colócala en las manos del Señor. Si quieres tomar decisiones sabias, permite que el Espíritu Santo sea tu brújula. Él es quien da firmeza, Él es quien fortalece, Él es quien guía. Por eso, antes de continuar, quiero desafiarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios de este mensaje la frase: Señor, edifica mi vida. Esto no es solo una interacción, sino una declaración profética, una oración que sale de tu corazón y que tiene poder delante de Dios. Cada palabra dicha con fe se convierte en semilla plantada en el terreno fértil del reino. Recuerda, puedes planear, pero es el Señor quien establece los pasos. Puedes luchar, pero es Dios quien garantiza la victoria. Puedes velar, pero es el Señor quien protege. Reconocer esta verdad es renunciar al control y descansar en el cuidado de Dios. Toda construcción necesita de una base sólida. Ningún ingeniero en su sano juicio comenzaría una obra sin cavar profundo y preparar los cimientos. Y así es nuestra vida. Muchos creen que pueden construir su historia solo con talento, esfuerzo o inteligencia. Otros confían en sus conexiones, en su capacidad de trabajo o incluso en su fuerza física. Pero tarde o temprano, se dan cuenta de que hay un vacío, una falta de estabilidad, algo que no se sostiene. Es en ese punto cuando la palabra de Dios se revela como sabiduría eterna. El Señor nos muestra que Él mismo es el fundamento, la piedra angular que sostiene todo. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 3 y 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto significa que, sin Cristo, cualquier construcción es inestable. Podemos levantar grandes logros, pero no resistirán la prueba del tiempo. Piensa por un instante en la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca, algo que parecía una locura a ojos humanos. Mientras todos reían y se burlaban, Noé permanecía firme en la obediencia. Si hubiera confiado solo en su lógica, habría desistido. Pero porque puso a Dios como fundamento, su obediencia salvó a su familia y dio inicio a una nueva historia para la humanidad. El arca no era solo madera y brea, era fe materializada en cada detalle. Así también es tu vida. Cada decisión que tomas, cada paso que das, puede ser construido en obediencia y fe, o puede estar guiado solo por la razón humana.
La diferencia entre el éxito verdadero y el fracaso está en quién es el arquitecto de tu vida. Si eres tú mismo, el riesgo de derrumbarse es grande. Pero si es el Señor, ten la certeza, nada será en vano. ¿Cuántas veces te has dedicado intensamente, pero al final sentiste que no hubo resultados? Trabajar sin Dios es correr en círculos. Es como llenar un cubo con agujeros, por más que te esfuerces, nunca logras retener lo que deseas. Pero cuando Dios está en el centro, cada esfuerzo, por pequeño que parezca, se convierte en una semilla que dará fruto a su debido tiempo. Por eso el Salmo también nos recuerda sobre el descanso, a sus amados da mientras duermen. Esto no significa que no debas trabajar, sino que necesitas aprender a confiar. El descanso es un acto de fe. Cuando duermes tranquilo, estás diciendo, Señor, hice mi parte, ahora confío en que tú harás lo que está más allá de mi capacidad. Mi hermano, mi hermana, quizás estés cargando fardos pesados, responsabilidades que parecen mayores de lo que puedes soportar. Quizás las preocupaciones han robado tu sueño, tu paz, tu alegría. Pero quiero declarar sobre tu vida, no necesitas cargar todo solo. El Señor es tu ayudador. Él es quien sostiene, quien provee, quien guarda. Hoy entrégale tus ansiedades. Lánzale tus miedos. Coloca delante de él tus planes. Y descansa. No en el sentido de cruzar los brazos, sino en el sentido de confiar que aquello que no puedes controlar ya está en manos del Todopoderoso. Cuando hablamos de descanso en Dios, no hablamos de pasividad, sino de confianza. Hay una gran diferencia entre abandonar responsabilidades y entregar preocupaciones. Dios no nos llama a una vida de negligencia, sino a una vida de fe. El descanso que Él nos ofrece es sobrenatural, incluso en medio de las batallas, el corazón permanece sereno, incluso en medio de las tormentas, el alma se mantiene firme. Ahora, antes de continuar, me gustaría pedirte, *** suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para no perder ningún vídeo de nuestro canal. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Esta es la promesa de un maestro que conoce el peso de nuestras cargas y nos invita a cambiarlas por su yugo suave y su carga ligera. Confiar en Dios no es negar las dificultades, sino reconocer que no son mayores que el poder del Señor. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él, el ejército del faraón, delante de él, un mar imposible de cruzar. Humanamente, no había salida. El pueblo cayó en desesperación, pero Moisés levantó el bastón confiando en la promesa de Dios, y las aguas se abrieron. Lo imposible se convirtió en camino. Así también sucede cuando descansamos en el Señor. Él abre puertas donde solo había paredes, crea caminos donde solo veíamos obstáculos. Y si hablamos de familia, el Salmo 127 nos recuerda una verdad profunda: herencia del Señor son los hijos. Cada vida que Dios nos confía es un regalo precioso. En un mundo donde muchas veces los hogares están en crisis y los vínculos debilitados, necesitamos recordar que la familia es obra maestra del Creador. Cuidarla no es solo una responsabilidad humana, sino una misión divina. Padres y madres son como arqueros que preparan flechas. Cada palabra, cada consejo, cada ejemplo es como el pulido y la dirección que se da a esa flecha. Un hijo que crece bajo oración, amor y orientación tiene muchas más posibilidades de alcanzar el objetivo correcto. Y cuando la base de la familia es el Señor, incluso en las luchas, permanece firme. Quizás estés enfrentando dificultades en tu hogar, hijos rebeldes, relaciones rotas, incomprensión entre cónyuges. Pero quiero que creas, Dios es especialista en restaurar familias. El mismo Dios que transformó la casa de Abraham, de Jacob, de Ruth, puede transformar la tuya. El mismo Dios que fortaleció a Ana, madre de Samuel, puede fortalecerte a ti. Mi hermano, mi hermana, nunca subestimes el poder de una oración hecha por tu familia. Tal vez las palabras parezcan pequeñas, pero suben como incienso ante el trono de Dios. Y a su debido tiempo, Él responde. Si el Señor es el guardián de tu hogar, ninguna arma forjada contra él prosperará. Por eso, hoy declara, Señor, guarda mi familia. Escribe esta frase como acto de fe, como proclamación de confianza. Porque cuando el Señor guarda, no hay enemigo que venza, no hay tormenta que destruya, no hay fuerza contraria que prevalezca. Si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vela la guardia. Esta parte del Salmo 127 es un recordatorio poderoso de que nuestra seguridad no viene solo de estrategias humanas. Podemos tener muros altos, puertas reforzadas, vigilancia constante, pero nada de eso es suficiente si Dios no es nuestro protector. Nehemías lo sabía cuando reconstruyó los muros de Jerusalén. No bastaba solo trabajar día y noche, era necesario orar. La palabra dice que mientras unos edificaban, otros velaban con armas, y todos estaban en oración. Porque Nehemías entendía, si el Señor no guardaba, todo esfuerzo sería vano. Así es en nuestra vida. Podemos organizar finanzas, hacer planes, establecer metas, pero la verdadera protección viene de lo alto. Quien confía en el Señor descansa sabiendo que Él es el guardián de Israel, aquel que no duerme ni se adormece. Él vela por nosotros en todo momento, de día y de noche. Quizás vivas con preocupación constante, miedo al futuro, inseguridad frente a crisis, ansiedad por no saber qué sucederá mañana. Pero el Señor te dice, confía en mí, yo soy tu protector. Él conoce cada detalle, cada amenaza, cada peligro que ni siquiera percibes. Y ya está trabajando para cuidarte. La protección de Dios no es solo física, sino también espiritual y emocional. Él guarda tu mente contra pensamientos de derrota, guarda tu corazón contra heridas, guarda tu fe contra las flechas inflamadas del enemigo. Por eso, vístete diariamente con la armadura de Dios descrita en Efesios 6, porque esta es la seguridad que el mundo no puede ofrecer. La prosperidad verdadera también viene del Señor. El mundo mide el éxito por bienes acumulados, pero el reino de Dios mide la prosperidad por paz, alegría y propósito. ¿De qué sirve tener riquezas y vivir en constante angustia? ¿De qué sirve alcanzar estatus y no tener paz en casa? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade dolores. Cuando pones a Dios en el centro, incluso las cosas simples de la vida se convierten en fuente de gratitud. El pan sobre la mesa, el abrazo de la familia, la salud para trabajar, la esperanza de un nuevo día, todo esto se ve como milagro. Y entiendes que vivir bajo la bendición de Dios es la mayor prosperidad que alguien puede tener. Cuando miramos la vida de José, hijo de Jacob, entendemos que la prosperidad en Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia del Señor con nosotros. José fue vendido como esclavo, luego injustamente encarcelado, pero la palabra afirma, el Señor estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba, Génesis 39, 23. Esto nos enseña que la prosperidad no es ausencia de luchas, sino la presencia de Dios en las luchas. José prosperó como esclavo, prosperó en la prisión, prosperó en el palacio. Donde quiera que estuviera, el favor del Señor lo acompañaba. Así sucede con quienes confían en Dios, aunque pasen por el valle, florecen, aunque enfrenten desiertos, encuentran fuentes de vida. Quizás hoy te sientas en un pozo, como José fue arrojado por sus hermanos. O quizás te sientas en una prisión, atrapado en situaciones que parecen no cambiar. Pero si el Señor está contigo, el destino final no es el pozo ni la prisión, es el palacio, es el cumplimiento del propósito. El mundo puede intentar limitarte, pero cuando Dios decide exaltar, nadie puede impedirlo. José fue olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Y a su debido tiempo, fue colocado delante del faraón, donde interpretó sueños y salvó naciones enteras del hambre. Mi hermano, mi hermana, la prosperidad que viene de Dios tiene impacto más allá de nosotros. Llega a familias, generaciones e incluso naciones. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te confía lo mucho. Cuando siembras con lágrimas, cosechas con alegría. No te compares con el mundo. La verdadera prosperidad no está en la ostentación, sino en la presencia de Dios. El rico sin Dios es pobre de paz, el humilde con Dios es rico de esperanza. Entiende, prosperar no es tenerlo todo, es tener lo que viene de la mano de Dios, en la medida correcta, en el tiempo adecuado. Espera el próximo vídeo sobre el Salmo 127. Que Dios te bendiga grandemente. En nombre de Jesús.